Buenos días, Katsiri. Buenos días, Devani. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Profe, sí, mi hermana ahorita anda mala. ¿Perdón? Y mi hermana ahorita anda mala, ¿le digo a usted o le comento ahí en el grupo? Como tú quieras. Bueno, porque no tengo celular ahorita tampoco y sería del celular de ella. Ah, ok. Sí, bueno, Está bien, sin problema alguno. ok. Está bien, entonces, gracias. Todo en orden, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno. Está bien. Vamos a empezar. Ahora vamos a ver las especializaciones en la superficie de la célula. Este examen de las células eucariontes concluirá con una descripción de las paredes celulares y algunas otras estructuras de superficie especializadas. Muchas de ellas son maravillas arquitectónicas, construidas a partir de secreciones celulares. Otras son agrupamientos de proteínas de membrana que conectan estructural y funcionalmente a las células vecinas. Las paredes celulares eucariontes habla sobre las especies eucariontes unicelulares se encuentran directamente expuestas a su entorno. Muchas de ellas tienen una pared celular, o sea, un componente estructural continuo que envuelve la membrana plasmática. La pared celular protege y da soporte físico a la célula que la presenta. Esta pared es porosa, de modo que el agua y los solutos pueden desplazarse con facilidad. A través de ella para entrar o salir de las membranas plasmáticas. Gran variedad de protistas tienen pared celular. También la tienen las células vegetales y muchos tipos de hongos. Por ejemplo, las células jóvenes en las partes de las plantas que crecen activamente secretan polisacáridos. Similares a la goma, como la pectina, glucoproteínas y celulosa. Las moléculas de celulosa
forman tiras similares a cuerdas. Que quedan embebidas en la matriz pegajosa. Todas estas secreciones combinadas forman la pared primaria de la célula por ser pegajosas. Las paredes primarias sirven de cimentación entre las células vecinas son delgadas y flexibles, lo que permite que las células se expandan bajo la presión del agua que entra a ellas. En las superficies celulares expuestas al aire se acumulan ceras y otras secreciones celulares. Estos depósitos forman una cutícula superficial protectora y semitransparente que ayuda a restringir la pérdida de agua por evaporación en las plantas. Las células vegetales que producen únicamente una pared delgada conservan la capacidad para dividirse o cambiar de forma conforme crecen y se desarrollan. Otras células vegetales dejan de aumentar de tamaño conforme maduran y comienzan a secretar material sobre la superficie interna de la pared primaria. Estos depósitos forman una pared secundaria. Rígida, que refuerza la forma de la célula. Mientras que la celulosa constituye menos del 25% de la pared primaria de la célula, los depósitos en la pared secundaria son más extensos y contribuyen mayoritariamente a su apoyo estructural. En las plantas leñosas, hasta un 25% de la pared secundaria está constituida por lignina, la cual está formada por un anillo de 6 carbonos. A los cuales se encuentran unidos una cadena de 3 carbonos y un átomo de oxígeno. Esto hace que las partes de la cadena de las plantas sean impermeables al agua, menos atractiva para los organismos
que atacan a las plantas y más fuertes. Las matrices entre las células animales nos dice que las células animales no tienen paredes, pero entre muchas de estas células se observan matrices fabricadas con secreciones celulares y materiales tomados de los alrededores. Por decir, hay que pensar en los cartílagos, en los extremos romos de los huesos de la pierna. El cartílago consta de células dispersas y colágeno o fibras de elastina que se forman a partir de secreciones, todos ellos embebidos en una sustancia basal de polisacáridos. O bien pensemos en el tejido óseo, en el cual una matriz extensa separa a las células óseas vivas. Y luego existen lo que son las uniones intercelulares, que la pared o alguna otra estructura aprisiona a la célula en sus propias secreciones. Y el único contacto que tiene con el mundo externo se realiza a través de la membrana plasmática. En las especies multicelulares, los componentes de la membrana se proyectan hacia las células adyacentes y hacia el medio circundante. Entre estos componentes se encuentran las uniones celulares, a través de los cuales la célula envía y recibe señales inmateriales y reconoce y se une a otras células del mismo tipo. Por ejemplo, en las plantas, muchos diminutos canales atraviesan las membranas primarias adyacentes de las células vivas e interconectan su citoplasma. Cada canal es un plasmodesmo. Las membranas plasmáticas de las células circundantes se unen durante su crecimiento y alinean los canales de modo que hay un flujo interrumpido de sustancias entre las células. De esta manera, las células del cuerpo de la planta pueden realizar intercambios rápidos. En la mayoría de los tejidos animales son comunes.
tres tipos de uniones unicelulares intercelulares, que son las uniones estrechas o apretadas, que unen a las células de la mayoría de los tejidos del cuerpo, incluyendo los epitelios que recubren superficies externas, cavidades internas y órganos. También sellan las células vecinas para que no pasen sustancias hidrosolubles entre ellas. Por este motivo, el jugo gástrico no se fuga a través del recubrimiento estomacal dañado. Los tejidos internos. Las uniones adherentes unen a las células en los lípidos de la piel o en los tejidos de la piel. El corazón y otros órganos sometidos a estiramiento. Las uniones de hendidura, uniones GAP, enlazan el citoplasma de las células vecinas. Constituyen canales abiertos para el flujo rápido de señales y sustancias. La comunicación celular. La membrana plasmática también presenta receptores diversos para las señales de otras células. La comunicación celular se refiere a la manera en la cual una célula envía señales a otras para que modifique sus actividades. Por ejemplo, ciertas hormonas se anclan en las células del cuerpo como señal para que su división se inicie. Dicha señal externa es fundamental para el crecimiento y desarrollo de todos los organismos complejos. Diversos protistas, plantas y células de hongos presentan una pared porosa, pero protectora, que rodea a la membrana plasmática. Las propias células secretan materiales para formar esa pared. Las secreciones combinadas de diversas células forman la cutícula que cubre la superficie de las plantas y de ciertos animales, y también las matrices extracelulares de los tejidos animales. En los organismos multicelulares, diversas proteínas de la membrana plasmática funcionan como uniones físicas, puentes citoplásmicos y receptores para la comunicación de señales entre las células.
Las células procariontes, en ellas, a diferencia de las células consideradas hasta el momento, el ADN no se encuentra encerrado en el núcleo. La palabra procarionte significa antes del núcleo. Y los biólogos la eligieron para recordarnos que este tipo de células apareció en la Tierra antes de que evolucionara el núcleo, en los precursores de las células eucariontes. Estas son las células conocidas más pequeñas y la mayoría de ellas no mide más de 1 micra de ancho. Inclusive las especies con forma de bastoncillo miden apenas unas micras. En términos estructurales, son las células más simples que podemos describir. La mayoría presenta una pared celular, semirrígida o rígida, que rodea la membrana plasmática y que sirve de soporte a la célula y le imparte forma. La pared difiere de las paredes de las células eucariontes. Las sustancias disueltas pueden entrar y salir con libertad de la membrana plasmática. Porque dicha pared es permeable. De manera común, los polisacáridos pegajosos recubren la pared y ayudan a las células a adherirse a las superficies de interés como las rocas de los ríos, los dientes y la vagina. Muchos eubacterias patógenas que provocan enfermedades tienen una cápsula gruesa de polisacáridos similares a jalea que rodea y protege su pared. Igual que las células eucariontes, las membranas plasmáticas de las células procariontes media el flujo de sustancias del citoplasma y hacia él. También tiene proteínas que sirven como canales, transportadores y receptores para diversas señales y sustancias. Además, incorpora mecanismos internos para efectuar reacciones metabólicas, como el uso de compuestos ricos en energía. En la mayoría de las células procariontes fotosintéticas, los arreglos organizados de proteínas en la membrana plasmática captan la energía luminosa y la transforman en energía química en forma de ATP. Las células procariontes son tan pequeñas que solo tienen un diminuto volumen de citoplasma
Sin embargo, presentan muchos ribosomas sobre los cuales se sintetizan cadenas polipeptídicas. Su citoplasma es distinto al de las células de eucariontes. Es continuo y tiene una región de ADN de forma irregular. Sin embargo, no está rodeado de membranas y constituye el nucleoide. Dicha región es ocupada por una molécula de ADN circular llamada también cromosoma bacteriano. Dado su tamaño tan diminuto y su simplicidad interna, estas células no requieren de un citoesqueleto complejo, aunque presentan filamentos proteicos similares a la actina, que forman una plataforma que ayuda a dar forma a una pared celular más resistente. Proyectándose de la superficie de muchas células procariontes, se observan uno de los flagelos bacterianos. Estas estructuras móviles similares a hilos difieren de los flagelos eucariontes porque no tienen un arreglo 9+2 de microtúbulos. Los flagelos bacterianos ayudan a la célula a desplazarse con rapidez en el entorno líquido. Otras proyecciones superficiales incluyen pilus, vellosidades. Los principales filamentos de proteínas que ayudan a muchos tipos de células a adherirse a diversas superficies o entre sí. Se reconocen dos grupos principales de células procariontes: las arqueobacterias y las eubacterias. En conjunto, las especies de estos grupos son organismos que presentan mayor diversidad metabólica. Distintos tipos de procariontes han logrado explotar la energía y la materia prima de casi cualquier tipo de medio ambiente, abarcando desde manantiales calientes hasta campos de nieve y desiertos secos y cálidos. Además, las antiguas células procariontes dieron lugar a todos los protistas, plantas, hongos y animales que aparecieron en la Tierra. La evolución, estructura y funciones de estas notables células constituirán el tema de próximos capítulos. Ahora, las arqueobacterias y eubacterias
son células procariontes. Su ADN no se encuentra contenido en un núcleo. La mayoría de estas especies tienen una pared celular en torno a sus membranas plasmáticas. En general no tiene organelos comparables a la de las células eucariontes. Estas son las células más sencillas, consideradas como un grupo. Presentan una amplia diversidad metabólica. Sus actividades metabólicas proceden en las membranas plasmáticas y en el citoplasma. La teoría celular incluye 3 generalizaciones. Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad más pequeña que aún conserva las propiedades de los seres vivos. Es decir, vive de manera independiente o tiene una capacidad hereditaria intrínseca para hacerlo. Y nuevas células surgen únicamente de células preexistentes. Todas las células comienzan a vivir con una membrana plasmática, una región de ADN y un citoplasma. La membrana plasmática, que viene siendo una delgada membrana externa, mantiene la célula como una entidad aparte. Y permite que las actividades metabólicas procedan superadas de los eventos aleatorios del medio ambiente. Muchas sustancias y señales la atraviesan en forma controlada. El citoplasma está constituido de ribosomas, elementos estructurales fluidos, y solo en las células eucariontes, organelos entre la región de ADN y la membrana plasmática. Las membranas de lípidos y proteínas son esenciales para la estructura y funcionamiento celular. Los lípidos forman 2 capas con sus colas hidrofóbicas, encerradas entre las cabezas hidrofílicas, como si se tratara de un emparedado. Las cabezas están disueltas en el fluido. Dicha bicapa, importante a la membrana, se estructura fundamental. Las sustancias hidrosolubles no pueden atravesarla. Las proteínas embebidas en la bicapa o unidas a ella desempeñan diversos papeles. Muchas de ellas son canales o bombas
a través de los cuales cruzan las sustancias hidrosolubles. Otras más son receptores y así sucesivamente. La proporción entre la superficie y el volumen restringe el tamaño de la célula. Su forma y los planos de los cuerpos de los organismos multicelulares. Los microscopios modernos utilizan longitudes de onda de luz o haces de electrones enfocados para revelar las estructuras celulares. El citoplasma de las células eucariontes está dividido por membranas en compartimientos funcionales, o sea, organelos. Las células procariontes carecen de organelos comparables. Las empresas, las membranas de los organelos separan las reacciones metabólicas en el interior del citoplasma y permite que las de distinto tipo procedan de manera ordenada. Muchas reacciones similares suceden en la membrana plasmática de las células procariontes. La cubierta nuclear separa funcionalmente al ADN de la maquinaria metabólica del citoplasma. El sistema de endomembranas incluye el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y las vesículas. Muchas nuevas proteínas son modificadas para asumir su forma final y los lípidos son ensamblados en este sistema. Los productos terminados son empaquetados y después enviados a su destino al interior de la célula o fuera de ella. Las mitocondrias se especializan en producir numerosas moléculas de ATP mediante reacciones que emplean oxígeno. Los cloroplastos se especializan en capturar energía solar y utilizarla para sintetizar compuestos orgánicos. El citoesqueleto de las células eucariontes les proporciona forma, organización interna y movimiento. Muchas células tienen paredes y otras especializaciones en su superficie. Vamos a ver las características de definición de las células procariontes y eucariontes. Ya se va a acabar la clase. ¿Perdón? Se la voy a cortar. Sí, se va a Sí, ya se va cortar. a acabar. Sí. Se va a cortar. Entonces aquí le vamos a dejar, jóvenes, y mañana continuamos. Ah, no, el jueves, que mañana no tengo clase con ustedes. Sí. Está Que bien. les vaya súper bien.
Igualmente, Igual. profe, bye. Se cuidan.